Shabbat Shalom familia, bienvenidos a este Shabbat especial de Hol Hamoed, Shabbat intermedio dentro de las fiestas de Pan sin levadura. Bienvenidos familias, gracias por unirse, gracias a los que van a ver este video también de forma diferida. Vamos hoy a ver un tema especial, ya que estamos en esta semana que es tan especial. Quiero compartir un poquito. Hace mucho que no hablamos del templo, ¿no es cierto? Entonces vamos a hablar del templo, de lo que sucedía en el templo un día como hoy, y también algunas preguntas que podemos responder con respecto a qué sucedía el día que se presentaba el Cordero de Pesaj, cómo era también ese procedimiento dentro del templo. Porque muchas veces tenemos la imagen, sabemos por lo que leemos en las escrituras, que era que cada familia tenía que seleccionar un corderito, mantenerlo por 4 días, después llevarlo al templo y presentarlo como una ofrenda, más que una ofrenda era como, sí, podemos decir una ofrenda de Pesaj, porque así se le dice, en donde el día 14 a la tarde, antes de entrar el día 15, las personas inmolaban este corderito, se lo llevaban, lo cocinaban y en la noche del 14, comienzo del día 15, se lo comían. Ahora, eso es lo que nosotros es la imagen que tenemos, que es algo como muy, podemos decir, muy simple. Ahora la idea es que podamos nosotros, como estudiamos el templo, y es algo que necesitamos comprender, porque miren, nos va a ayudar a entender muchas cosas que están sucediendo, por ejemplo, cuando Yeshua está celebrando la Pascua junto con sus discípulos. Hay muchas cositas que él hace que si no estudiamos el templo, si no conocemos el protocolo de Pesaj, se nos van a pasar por alto. Entonces vamos a dedicarle tiempo en este estudio especial. Recuerden, la porción de esta semana pasan para la próxima semana y continuamos con el libro de Levíticos, pero vamos a enfocarnos en este estudio en Números capítulo 28. Vamos a ir a Números capítulo 28 y vamos a empezar a analizar un poquito con respecto a lo que sucedía dentro de esta semana especial. Vamos a ver cómo hay datos o cosas que muchas veces se nos pasan por alto porque no conocemos el funcionamiento del templo. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, de conocer el funcionamiento del templo. Y quiero invitar a mi hermana Ofelia Lidia que pueda leer Números capítulo 28, del verso 1 al 8, mi hermana. Sí, claro que sí, Shabbat Shalom a todos, bendiciones y Hag Sameach, porque estamos en fiesta. Habló el Eterno a Moshe diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardaréis ofreciéndomelo a su tiempo. Y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis al Eterno, 2 corderos sin tacha de 1 año cada día. Será el holocausto continuo. Un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Y la 10ª parte de un efa de flor de harina amasada con 1/4 de hin de aceite de olivas machacadas en ofrenda. Es holocausto continuo que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida al Eterno. Y su libación, la 4ª parte de un hin con cada cordero. Derramarás libación de vino superior ante el Eterno en el santuario. Y ofrecerás el segundo cordero a la caída de la tarde. Conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación ofrecerás ofrenda encendida en olor grato al Eterno. Amén, Amén. amén. Gracias. Amén, mi hermana. Muchísimas gracias, mi hermana. Wow, miren qué interesante. Ahora yo quiero preguntarle, familia, ¿de qué ofrenda está hablando Números capítulo 28 del 1 al 8? A ver, los que están en internet también. ¿Cuál es la ofrenda? Acá mi hermana Ofelia contestó correctamente. ¿Acá? La ofrenda continua, exactamente. La ofrenda que se presenta todos los días de forma permanente cuando el santuario estaba en pie. Que es la ofrenda que se ponía en la mañana y por la tarde. O sea que era la ofrenda de la hora tercera y la ofrenda de la hora novena en el templo. Tengan esto en mente porque lo necesitamos comprender y tenerlo fresquito para poder entender qué es lo que sucede en el templo para la temporada de Pesaj. Y principalmente el día en el que se presenta el Corbán de Pesaj, el corderito, que después cada familia lo comía con su familia en su casa. Entonces, tengan esto en mente. O sea, que empieza hablando en Números 28 con la primera ofrenda del día o con la ofrenda que abre el día en el templo y cierra el servicio en el templo. Y esto es bien interesante, porque ahora
si nosotros seguimos leyendo, vamos a ver que va a empezar a hablar del verso 16 al verso 25 de Números capítulo 28, va a empezar a hablar lo que se debe hacer en esta semana de panes sin levadura. Entonces, vamos a leerlo y tengamos en mente esto, familia. Hagamos de cuenta que hoy estuviera el santuario en pie, que hoy estuviera el templo en pie, y qué deberíamos hacer hoy y qué deberíamos ver hoy. Por ejemplo, en este Shabbat especial, ¿qué sucedería en el templo? Y por eso vamos a ir a Números capítulo 28 y quiero invitar a mi hermano Gilberto que pueda leer de el verso 16 al verso 25, mi hermano. Mientras soluciona Gilberto el asunto del micrófono, lo quiero invitar a mi hermano Maximiliano. Ahí vamos a ir a Maximiliano. Shalom, familia. Shalom, mi hermano. ¿Puedes leer del verso 16 al 25 de Números 28? Sí, cómo no. Versículo 16 dice: En el primer mes, el día 14 del mes, habrá un sacrificio de Pesaj para Adonai. Y en el día 15 de ese mes, una festividad. Se comerá pan sin levadura por 7 días. El primer día será una ocasión sagrada. Ustedes no trabajarán en sus ocupaciones. Presentarán una ofrenda encendida, una ofrenda quemada a Adonai, 2 toros de la manada, un carnero y 7 corderos de un año. Vean que sean sin tacha. La ofrenda de comida con ellos será de harina selecta mezclada con aceite. Preparen 6 kilos por cada carnero. Y por cada uno de los 7 corderos, preparen 2 kilos. Habrá un chivo para ofrenda por el pecado, para hacer expiación en favor de ustedes. Presentarán estas en adición a la porción de la mañana de la ofrenda quemada regular. Ofrecerán lo mismo diariamente por 7 días como alimento. Una ofrenda encendida de olor grato a Adonai se ofrecerán con sus libaciones en adición a la ofrenda quemada regular. Y el día séptimo será una ocasión sagrada para ustedes. No trabajarán en sus ocupaciones. Amén. Amén. Muchísimas gracias, mi hermano. Miren qué interesante. Empieza hablando Números capítulo 28 de la ofrenda diaria. Ahora nos dice en el verso 16 al verso 25 qué es lo que sucede dentro, lo que debería de suceder dentro del templo durante estos 7 días. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los días la ofrenda tamid era presentada en el altar, por la mañana y por la tarde. Y durante la semana se agregaba entre la ofrenda de la mañana y la ofrenda de la tarde, se estaba agregando una ofrenda adicional, que miren lo que dice el verso 19. Dice que se ofrecerá como holocausto 2 becerros de la vacada, un carnero, 7 corderos de un año, sin defectos, más todo lo que tiene que ver con la ofrenda de granos, con el aceite y el vino. Recuerden que toda ofrenda que va como holocausto, dice que son como holocausto. ¿Ofrenda de qué? Si es holocausto, familia, ¿qué representa una ofrenda de holocausto? ¿Por qué se entregaba una ofrenda de holocausto? Muy bien, mi hermana Rosario, por agradecimiento. Y era una ofrenda que se quemaba por completo en el altar. Y todas estas ofrendas iban acompañadas de harina. Siempre, no olviden esto, ofrenda que se presenta de animal, se presenta con harina, aceite y vino, como libación, bebida fermentada para Adonai, así dice el Sidur. Entonces, miren qué interesante. Durante toda esta semana, desde que inició el 15 de Aviv, o sea, el 15 del mes de Aviv, el 15 de Nisan, que es el primer día de Pesaj, el primer día de panes sin levaduras, desde ese momento hasta el último día, hasta el séptimo día, muy bien, mi hermana Susana, se presenta esta ofrenda de Musaf, que es una ofrenda adicional entre el cordero de la mañana y el cordero de la tarde. Ahora bien, todo esto se hace, dice, durante toda la semana. Obviamente, si es durante toda la semana, cae en un día regular, un sábado regular. Ahora la pregunta, familia, a ver, porque hemos estudiado el templo, hemos estudiado el Tratado Tamid y hemos estudiado lo que sucede en Shabbat en el templo. Entonces ahora yo les pregunto, a los que están acá presentes y los que están en internet, un día como el día de Shabbat, un día como hoy, estamos en un Shabbat regular, en el templo se presentaba la ofrenda continua y ¿qué más? ¿Qué más se presentaba? La ofrenda, muy bien, acá mi esposa contestó bien, la ofrenda Musaf de Shabbat. Y también, si estamos dentro de panes sin levadura, va la ofrenda de esta ofrenda que acabamos de leer. ¡Wow! Ahora yo les pregunto, familia,
Shabbat en el templo. Y si no han visto el estudio, se los voy a dejar linkeado aquí abajo en la cajita de descripciones para que vayan y vean y complementen este estudio para que sepan qué es lo que sucedía en el templo en un Shabbat regular. Miren, si ahora vemos que hay que hacer la ofrenda continua, se hace la ofrenda de Shabbat. Ahora se hace también la ofrenda Musaf del día que corresponde del pan sin levadura. Ok, ahora yo les pregunto una cosa. ¿Qué tiene prioridad? ¿Cuál es la prioridad para el día de un Shabbat regular que cae en panes sin levaduras? ¿La ofrenda de Pesaj, del día de panes sin levaduras? ¿La ofrenda de Shabbat o la ofrenda Tamid? ¿Cuál es la prioridad? Muy bien, y quiero felicitar a mi hermana Ofelia Lidia y a mi esposa. La ofrenda Tamid es la ofrenda que siempre es permanente, es la que siempre se hace. Recuerden, ABC del servicio del templo, familia, lo hemos visto en la ofrenda Tamid y en Shabbat en el templo. Repito, ofrenda Tamid, ofrenda continua. Les dejo también el enlace de todos los estudios que hicimos de la ofrenda Tamid para que complementen. Todo lo que se hace en el templo de forma cotidiana precede a lo que no se hace de forma cotidiana. Entonces, en este día de Shabbat, la ofrenda Tamid precede a la ofrenda de Shabbat y precede a la ofrenda de Musaf del día de panes sin levadura. Ahora, ya sabemos que sí o sí se tiene que hacer la Tamid. Recuerden, ofrenda Tamid, abre el día, cierra el día. Ahora, quedan dos ofrendas. La ofrenda de Musaf de Shabbat y la ofrenda de el Musaf de Hol HaMoed, del día especial de panes sin levaduras. ¿Cuál precede a cuál? ¿Cuál es la primera hora? Muy bien, la de Shabbat. Respondieron muy bien. Entonces, la ofrenda Tamid, después se hace la ofrenda Shabbat y por último se presenta la ofrenda de el día de panes sin levaduras, que son 2 becerros, justo tengo aquí el chat, 2 becerros, un carnero, 7 corderos de un año y todo lo que tiene que ver con la harina, aceite y vino. Ok, miren la cantidad de animales que se procesan en este día sábado, en especial en el templo. Miren, ¿cuántos corderos son de la Tamid? A ver, familia, vamos todos juntos. ¿Cuántos corderos son de la Tamid? 2 corderos de la Tamid. ¿Cuántos corderos se colocaban en el Musaf de Shabbat? 2. O sea que ya vamos 4 corderos. Ahora hay que sumarle a esos 4 corderos 2 becerros, un carnero y 7 corderos. O sea, imagínense. ¿Cuánto es, mi hermana? 11 corderos, 2 becerros y un carnero. Miren todos los animales que tenían que procesarse dentro de las 3 de la tarde y las 6 de la tarde. Perdón, entre la hora tercera y la hora novena, a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. En esa franja horaria, todo lo que tiene que suceder, más que nada entre el mediodía y las 3 de la tarde, se tenía que procesar todos estos animales más. Recuerden que ya pasó el conteo de la gavilla del Omer, entonces ya las personas empiezan a traer también sus primeros frutos. O sea, imagínense la labor que había para los sacerdotes en este día especial. Porque eran la ofrenda continua, la ofrenda de Shabbat, la ofrenda del día de panes sin levaduras, más recibir las primicias de aquellos que iban trayendo las primicias. Porque hay desde el conteo de la gavilla, que era el 16 de Nisan, hasta Shavuot, se podían presentar, hasta la fiesta de Pentecostés, se podían presentar las primicias de la primavera. Entonces imagínense ahora todos los que visitan Jerusalén se están llegando. Es más, los invito a que vean otro estudio que se llama Primicias en el Templo, Bikurim en el Templo, que ahí vamos más a profundidad cómo era el proceso en donde las personas llegaban a Jerusalén y cómo subían al templo a llevar sus primicias. Entonces, miren hoy. Un día como hoy en el templo era un día bastante ajetreado, un día bastante movidito, podríamos decirlo, para los sacerdotes, y bastante festivo y alegre, porque es Shabbat. Y no solo eso, es panes sin levaduras. Y no solamente eso, tengo la bendición de poder traer lo mejor de lo que me ha provisto el Eterno como primicia para Él.
Qué bendición, ¿no es cierto? Qué hermoso. Y ahora tenemos una imagen de lo que sucedía. Ahora nos podemos imaginar qué es lo que sucedía dentro de las puertas del templo y la alegría que había. Y todo esto significa que, miren, los sabios nos enseñan que cuando el altar se llenaba de ofrendas, era un tiempo de gran regocijo, porque significa que el pueblo tenía el corazón dispuesto a agradecer a ¿quién? Al Eterno. Entonces, mientras más grande era la montaña de cenizas en el altar, era mayor honor para los sacerdotes quitarle esa ceniza, porque mientras más grande significaba que el pueblo había ofrecido sus ofrendas de agradecimiento, principalmente de agradecimiento. Recuerden que hay 5 tipos de ofrendas, de las cuales 3 son por agradecimiento y voluntaria. La mayor parte de las ofrendas es de un corazón alegre y voluntario. Entonces, imagínense la mesa del Señor, que es el altar, se llenaba en este día. Y aún más en este día que es Shabbat de Hol HaMoed, de panes sin levaduras. ¡Wow! Es interesante, ¿no? Pero hay algo que me llama mucho la atención, porque ahora ya sabemos cómo manejaban el tema durante todos los días de la semana y cuando cae en un Shabbat. Ahora, hay algo que no cubrimos al principio de la fiesta de panes sin levaduras, por una cuestión técnica. Ahora, quiero que lo podamos ahora vivenciar nosotros a través de la aplicación del templo. Y no solo eso, sino que usar otro recurso que se llama la bodaja corbanos, que es el servicio en el templo, sería la traducción en español, que nos da paso por paso. 1, 2, 3, son 18 pasos que se hacían para presentar el cordero de Pesaj en el templo. Y quiero que vayamos a ese punto, porque ahora ya sabemos qué es lo que se hace en la semana. Ya sabemos lo que sucede en un Shabbat regular dentro de la fiesta de panes sin levaduras. Ahora la pregunta es, ¿qué sucede al iniciar la fiesta de panes sin levaduras? ¿Cómo se presentaba el cordero? Porque la imagen que tenemos es una imagen bastante simple, pero el servicio es bastante complejo y tienen algunas cositas que nos va a enseñar el servicio de Pesaj, porque es algo que el Eterno lo ha puesto como un estatuto perpetuo. Y obviamente hoy no tenemos templo, pero recuerden, si nosotros estudiamos el servicio de templo, si estudiamos los mandamientos que aplican al templo, aunque no los podamos nosotros poner en práctica hoy, los sabios nos enseñan que es como si estuviéramos obedeciendo ese mandamiento. Entonces vamos a hacer memoria, vamos a tratar de entender cómo era el paso a paso en el templo. Entonces vamos a ir a Deuteronomio, vamos a leer Deuteronomio, porque ahí tenemos más información con respecto al cordero de Pesaj, que va a ser el centro del estudio que vamos a hacer en el templo. Y vamos a ir a Deuteronomio capítulo 16 y miren lo que dice el verso 16 del capítulo 16 del verso 1 al 2. Porque miren, en Números, capítulo 28, y vamos a hacer esta conexión. Números capítulo 28, verso 6, dice: es holocausto continuo, que fue ordenado en el monte Sinaí por olor grato, ofrenda encendida de Adonai. Y vamos al verso 16, principalmente dice: pero en el mes primero, a los 14 días del mes, será que Pascua para Adonai. Ahora vamos a buscar más información, porque acá solamente nos dicen Números que es un día especial, el 14. Es el día de la Pascua, el día del Pesaj. Y ahora vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 16, y miren lo que dice el verso 1 y 2. Guardarás el mes de Abib, o el mes de Nisán, y harás Pascua a Adonai tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Adonai tu Dios de Egipto, de noche, y sacrificarás las Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas, en el lugar que Adonai escogiere para que habite allí su nombre. Miren qué interesante, porque aquí ya se nos da un poquito más de detalle. ¿Qué es lo que sucede el día 14? El día 14 había que llevar el sacrificio de la Pesaj. El día 15 comenzamos a llevar, como dice ahí, las ofrendas de las ovejas y de las vacas. Y esto es bien interesante porque esto nos empieza a hablar ahora sobre la preparación de lo que era el Pesaj. Pesaj era si nosotros nos ponemos a analizar un poquito más en detalles el tiempo de preparación, la preparación para la festividad de Pesaj no era de 15 días o una semana. La preparación de Pesaj
en el templo. Y eso nos enseña algo a nosotros, familia, a tener un corazón dispuesto y a cada día trabajar en pos de prepararnos mejor para los tiempos de festividades. Porque miren, ¿cuándo empezaba la preparación del de Pesaj? Lo hemos visto. ¿Cuándo comenzaba? ¿Con qué comenzaba la preparación? El 10 se seleccionaba el cordero, pero la preparación no era solamente escoger el cordero. Muy bien, y acá respondió bien mi esposa, la recolección del medio ciclo de plata. Y eso era un mes antes, mes y medio, dependiendo de dónde viviera la persona. Recuerden, lo vimos en el tratado Shekalim, que habla sobre la recolección del medio ciclo. Si las personas vivían fuera de Jerusalén, era un mes y medio antes que se empezaba a recolectar el medio ciclo. Un mes antes dentro de Jerusalén. Entonces ya sabemos que la preparación, exactamente, mi hermano Aldo, vamos a eso, a la preparación de los caminos, porque era la recolección del medio ciclo. Con ese medio ciclo, ¿qué se hacía? Se tomaba el dinero para reparar las calles, para pintar los sepulcros e identificarlos de pintura blanca para que las personas no pasen por encima y se contaminen de pureza ritual. Y eso se hacía un mes a 15 días antes de Pesaj. Y no solo eso, si había una novilla roja para inmolar y obtener las cenizas de purificación para cumplir con el ritual de Números capítulo 19, también se hacía antes del 1 de Nisan. O sea, miren todo lo que conllevaba poder llegar al día 14 a la tarde para presentar el cordero. Y no solo eso, porque ahora llegamos al día 10 de Aviv, que toda familia tenía que escoger un corderito, inspeccionarlo, cuidarlo y el día 14 llevarlo y ofrecerlo en el templo. O sea, vemos que la preparación de Pesaj no es solamente los 15 días previos al 14 de Aviv, sino que ya venimos hablando de una preparación previa de toda la nación. Hasta el mismo templo se preparaba mínimamente un mes antes, entre un mes y medio, quizás hasta 2 meses antes, ya estaban en la mente de todo el pueblo, porque recuerden, antes de entrar al mes de Nisan, un mes antes, el tribunal salía a las naciones, a los pueblos, a enseñar sobre el medio ciclo de plata. O sea, miren todo el procedimiento que había. O sea que podemos estar hablando de casi 2 meses de preparación, entre que se educa a las personas, se les recuerda lo que viene, y todo el mundo preparando y trabajando en pos de eso. Así que miren qué enseñanza tan buena que nos enseña conocer cómo se hacía el servicio del templo. Nos ayuda a estar preparados. Tenemos que estar preparados, familia. Entonces, ya teniendo esto en mente, ahora llegamos al día 10, que dice en Éxodo capítulo 12, verso 3, dice que toda familia tomará un corderito de 1 año, y esto es bien interesante porque el corderito podía tener 1 año, pero ser de 8 días, porque era de acuerdo al calendario. Recuerden, dentro del calendario hebreo hay 4 calendarios, y hay uno para el conteo de los animales, otro para el conteo de los árboles, otro para el conteo de las fiestas, y otro para el conteo general para el día de jubileo, ¿bien? Que es el mes de Tisri. Entonces vemos que hay 1 año, entonces si el animal nace dentro de ese año, por más que haya nacido y tenga 8 días, se considera que ese animalito ya tiene 1 año cumplido. Entre lo que estuvo en la panza de su mamá, de la hembra, hasta que sale, 8 días, ya cumple 1 año. Entonces ahora esto nos trae a mente el tamaño de un corderito de 8 días, mínimo. ¿Cuánto puede pesar un corderito de 8 días? 6 kilos, 4 kilos. Y recuerden que cada familia mínimo tenían que ser 10 personas para comer un corderito de, vamos a poner un número redondo, 6 kilos. O sea, imagínense cuánto comía cada persona de ese corderito. Muy poquito, pero era el precepto, es el mandamiento. ¿Por qué? Porque esto es un acto ritual. Es algo que tiene un propósito y es recordarnos que la libertad que obtuvimos de Egipto. Y esto es bien interesante, porque teniendo esto en mente, ahora ya sabemos que el corderito que va a tener por 4 días la familia era un corderito que iba desde los 8 días hasta 1 año. O sea que podemos hablar de un cordero de entre 8 días,
de 6 kilos a un corderito de aproximadamente de un año entre 15 y 16 kilos aproximadamente. O sea, miren, depende cuánto es la familia que podía comer, escogían el corderito. Y si la familia no podía adquirir un corderito, ¿qué hacía? Se juntaba con su vecino de al lado. Y entre dos familias, un máximo de 20 personas, de acuerdo a lo que estableció el Sanedrín, compraban un corderito, lo mantenían y el día 14, 2 personas de esa familia se dirigían al templo para inmolar el corderito y prepararlo para comerlo a la noche del 15 de Aviv, cuando comenzaba panes sin levaduras. Y entonces, ahora que tenemos todo esto en mente, vamos a ver qué sucedía en el templo. ¿Qué es lo que pasaba en el templo con respecto a esto? Miren, vamos a usar, como les dije, el recurso Abodaja Corbanos y vamos a hablar sobre la ofrenda de Pesaj. ¿Qué es lo que sucedía en Pesaj? Punto número 1. Miren lo que sucedía. Es un mandamiento positivo sacrificar la ofrenda de Pesaj el día 14 de Nisan, como está escrito en la Torá en Éxodo capítulo 12. Toda la congregación de la Asamblea de Israel lo sacrificará por la tarde. Ok, pero ¿a qué hora de la tarde? No, miren qué interesante. Porque ahora nosotros hemos aprendido algo del templo y decimos, bueno, si lo tienen que sacrificar, tiene que ser antes de las 3 de la tarde. Pero la ofrenda de Pesaj, recuerden que no va al altar. No se presenta al altar. No es una ofrenda Shelamim. Es similar, pero recuerden, la ofrenda Shelamim, la ofrenda de paz, era una parte se quemaba en el altar. Una parte se le entregaba al sacerdote y la otra quedaba en parte de la familia. El Pesaj, el corderito de Pesaj, solamente se quemaban algunas de las entrañas, lo prohibido, por ejemplo, las grasas que no se pueden comer como el sebo del animal, eso se presenta y se quema en el altar, porque está prohibido. Pero todo lo que eran las entrañas del animal y la carne del animal, todo quedaba para la familia que presentaba ese animal. Entonces, nada de ese animal iba, o sea, nada que fuera carne o comestible iba al altar. Solamente se quemaba lo prohibido, lo que no se puede comer del animal, por más que sea kosher, que eran las grasas internas que recubrían los intestinos, el corazón y todo eso. Entonces, tengamos eso en mente. ¿Por qué dice a la tarde? Cuando leemos la Mishnah, y los invito a que lean el tratado Pesajim en la Mishnah, son pocos capítulos y hablan mucho y más detalle. Acá va a ser un resumen para que podamos entenderlo de forma lúdica y didáctica cómo era este servicio. Entonces tenemos en mente que dice aquí por la tarde. Ahora, es correcto, podríamos decir, sería correcto pensar que es antes de las 3 de la tarde. Pero ¿saben qué? Esto sucedía después de las 3 de la tarde. La ofrenda de Pesaj se hacía después de lo que era el servicio normal, regular del día 14. Miren, voy a leerles este comentario que aparece en el Abodaja Corbanos. Miren lo que dice. Acá se los voy a leer aquí. Dice: Pesaj en el templo. Recuerden, en el Abodaja Corbanos dice el número 1, miren, referencia número 1, que era por la tarde. ¿Qué dice esa referencia? El Corban Pesaj fue sacrificado mientras era todavía el Erev Yom Tov, era el anticipo, la antesala del Yom Tov, el día 14 de Nisan. Su servicio de sangre se completaba durante el día y la carne se asaba y se comía esa noche, la noche del 15 de Nisan, noche del Seder de Pesaj. O sea que esto tiene que ser, el Corban lo que nos está dando aquí como referencia es que el corderito de Pesaj se inmolaba después de la caída, digamos, de la ofrenda tamid, de la tarde, antes que se termine de caer el sol. Hay una ventana de aproximadamente entre 2 a 3 horas, entre las 3 y 6 de la tarde que cae el sol normalmente. Entonces, en Israel. Entonces tenemos un lapso de 3 horas en la cual las personas tenían que ir, llevar el corderito, lo inmolaban, salían del templo, lo tenían que cocinar, porque al caer el sol lo tenían que comer con sus familias, al comenzar el 15 de Nisan. Miren lo que dice el punto número 2. El 14 de Nisan, después del servicio del Tamid de la tarde, traerían la ofrenda de Pesaj, de los corderos o de las cabras, con un macho en su primer año sin defecto. Punto 3. Antes de que el Corban Pesaj pudiera ser sacrificado, y miren, antes vamos a leer ahí el punto 3,
que eso quería yo leerlo. Miren lo que dice la referencia del punto 3, del punto 2, de lo que es el Corbán de Pesaj. Miren, dame un segundito que aquí. Punto 3. Ahí está, punto 3. Miren lo que dice el punto 3. Todos los animales designados para Corbán fueron revisados cuidadosamente para detectar cualquier defecto que los descalificara. El Corbán Pesaj requería un sistema de control aún más escrupuloso, pues con respecto al cordero que se sacrificaba para el Corbán de Pesaj en Egipto, la Torá ordena, en Éxodo capítulo 12, el día 10 de este mes, ellos lactarán para sí, cada hombre un cordero, etc. Y en el verso 6, allí dice, será para ustedes por custodia hasta el 14 del día de este mes. Los sabios explican que este cuidado significa que cada potencial cordero de Pesaj requería un examen diario en busca de imperfecciones durante 4 días, desde el día 10 del mes de Nisan hasta el día 14 del mes de Nisan. Todas las ofrendas posteriores de Pesaj también requerían este examen más estricto. Ok, entonces ahora entendemos a lo que se refiere perfecto. ¿Cómo era el tema de lo que era perfecto? Miren lo que dice ahora el 3. Aquí vamos a ver lo que dice el punto 3, pero aquí tengo un pequeño problemita técnico que lo vamos a solucionar aquí. A ver. Ahora sí. Ahora tenemos el punto 3. Ahora sí vamos al punto 3 para ver un poquito más qué es lo que sucede con este procedimiento. Miren lo que dice. Miren, el punto 3 dice, antes de que el Corbán de Pesaj, esto está hablando de la preparación del grupo de personas, dice, antes del Corbán de Pesaj pudiera ser sacrificado tanto aquellos registrados para él como aquellos involucrados en su servicio, deberían tener cuidado con respecto a los siguientes asuntos. Miren, esto era de suma importancia. Cuando vemos que hay un registro, quiere decir que se armaban los grupos, cada persona tenía que estar registrada y esto era controlado por el templo. Había una auditoría de todo esto. Y las personas que están registradas tienen que cumplir con los requisitos de pureza moral y pureza ritual. ¿Cómo sabemos esto? Miren, vamos a ver los puntos. Son 3 puntos básicos que se tenían que tener en cuenta a la hora de que el grupo de personas se prepare. Porque es no solamente el grupo de personas, sino que también las 2 personas que van a ir en representación de las 10 o de las 20 a inmolar el corderito en el templo. Miren lo que dice. Antes de que el Corbán Pesaj pudiera ser sacrificado, habían 3 puntos a tener en cuenta. El primero, la necesidad de quitar todo el hametz, toda la levadura de la posesión de todos los miembros del grupo registrado para participar de la ofrenda de Pesaj. Asimismo, tendrán que quitar el hametz de la posesión de todos los involucrados en su servicio. Se está hablando de no solo del grupo de personas, sino que también de los sacerdotes, porque ellos están involucrados en el servicio. Ya sea el que iba a sacrificarlo, el que iba a realizar el shejitá o el que iba a ofrecer las partes del sacrificio. Se está hablando aquí en un vocabulario de que está hablando que todo aquel que esté involucrado en el corderito de Pesaj tiene que haber sacado de su hogar el hametz. Ahora les pregunto, familia, ¿el hametz era solamente físico? Oh, interesante. No era solamente el acto físico de sacar la levadura. Recuerden, vimos un estudio que hicimos que se llama quitad la vieja masa, que dice Pablo. Pablo dice estas palabras y esto lo entendía muy bien Pablo. Y miren qué interesante. Pablo está aplicando este procedimiento del templo, se lo está enseñando a los corintios fuera de Israel. Para cuando se sientan a la mesa de Pesaj. ¿Qué le está diciendo? El que se sienta, vamos a ver que tiene que cumplir con estos 3 requisitos. Y el primero es sacar el hametz, sacar la levadura por completo. No solo física, sino que también del corazón, de nuestra alma. O sea, que esto nos está indicando que las personas que intervienen en este procedimiento
ya sean que lleven el corderito, ya sea el que lo degüella, ya sea el que pone las piezas en el altar, o sea, lo que se tiene que quemar en el altar, ya sean los que comen, tienen que estar en pureza moral y ritual. Porque el Hametz no es solamente un acto ritual, sino que también tiene que ver con mi ser interior. Vamos a seguir descubriendo qué más dice, familia. Entonces, el punto era sacar todo el Hametz. Y miren lo que dice Éxodo capítulo 34, verso 25. No sacrificarás mi ofrenda de sangre mientras estés en posesión de Hametz. Eso es lo que dice la Escritura. Pero ahora entendemos que Hametz no es solo lo físico, es también acá adentro. Y si hay Hametz acá adentro, es preferible no hacerlo. Lo que significa, no sacrifiques el Pesaj mientras el Hametz permanezca en tu posesión. Primer punto a tener en cuenta. Vamos al segundo punto. Que cada persona del grupo registrado para el Corbán, y esto tiene sentido porque si estabas en Jerusalén necesitabas registrarte porque había un lugar muy particular en el cual las personas tenían que ir a comer el Pesaj, porque el Pesaj se tenía que comer delante de la presencia de Dios. Y esto hay un lugar en el templo en donde las personas podían hacer esto, y lo vamos a ver más adelante. Por eso está hablando de registrarse. Se tenían que registrar, o mínimamente uno de los representantes tenía que presentarse y presentar, este es mi grupo. Estos van a ser los que van a comer conmigo. Y que cada uno tiene que cumplir primero con el primer punto. Y vamos a ver cuál es el segundo punto que tienen que cumplir. Que cada persona del grupo registrada para el Corbán de Pesaj pueda comer al menos un pedacito de la carne de Pesaj, según el versículo de Éxodo capítulo 12. Cada hombre, según lo que coma, será contado para el cordero, lo que implica que cada participante debe estar en condiciones de comer de él. ¿Cuáles son las condiciones? Éxodo capítulo 12, del verso 40 al verso 50, verso 53. Tercer punto, que cada miembro del grupo registrado para participar de la ofrenda de Pesaj sea ¿qué? Circuncidado, incluso al inmersión ritual de su esclavo cananeo. Las mujeres en aras de la servidumbre también serían suficientes, serían también suficientes para evitar la matanza, si no se hubiera hecho. Además, todos los miembros del grupo registrados para el Pesaj deben ser tahor. ¿Qué significa esto? Tienen que ser puros, ritual y moralmente. ¡Wow! Esto es lo que Pablo le enseñaba en el libro en la carta de los Corintios, cuando él les dice quién puede sentarse en la mesa y quién no puede sentarse en la mesa. Eso es lo que está aplicando. Y es un mandamiento. Y lo vimos en ese estudio de limpiaos de la vieja masa. Lo invito a que vayan y lo vean. Entonces, miren qué interesante. Esas son las condiciones para sentarse a la mesa. ¿Qué hace Pablo? Toma la esencia de esto y lo lleva a la Haggadah, al Seder que se hace, los pasos que se hacen como memorial de lo que se hacía en el templo. Verso 4. Vamos al verso 4. Dice, el momento adecuado para sacrificar el Pesaj, ya sea el 14 de Nisan, caiga en un día de semana o en uno de Shabbat, era a partir de las 8 horas del día y media del día en adelante. O sea, eran a las 8:30 horas del día. ¿Qué hora vendría a ser? Sí, a la hora tercera es las 9 de la mañana, la hora novena son las 3 de la tarde, entre las 2 y 2:30, exactamente. Oh, esto es interesante. ¿Qué es lo que sucedía? Recuerden, ¿cómo funciona el calendario hebreo? Son horas nocturnas y horas diarias. 12 horas nocturnas, 12 horas diarias, con luz. Entonces aquí está hablando de las 12 horas con luz. A la hora tercera son las 9 de la mañana. La hora novena, las 3 de la tarde. Pero dice que hay que hacerlo en la hora octava y media. O sea que entre las 2 y 2:30. ¿Qué quiere decir esto? Miren lo que dice acá. Pero cuando era Erev Pesaj, caía en viernes, comenzaba a sacrificarse la ofrenda de Pesaj
una hora antes, desde las 7:30 del día. O sea que, miren, ¿qué es lo que está diciendo este punto? ¿Cuál era el mejor tiempo? Era una hora antes de lo regular que se hacía la hora tamid, o sea que tenemos que hablar entre las 2:30, si caía un día regular, 2:30 de la tarde. Si caía en día sábado, el día que había que inmolar el corderito, no se hacía a esa hora, sino que se tenía que hacer a las 7:30 horas diurnas. O sea que eran a la 1:30. Ahora, esto para poder entender un poquito más qué es lo que sucede esto, tenemos que ir al tratado Pesajim en la Mishnah. Y miren lo que dice, capítulo 5, verso 1. El sacrificio diario se sacrificaba a las 8:30 y se ofrecía a las 9:30. O sea, quiere decir que en el horario de la ofrenda tamid empezaba a la hora 8:30 y se tenía que culminar a la hora 9:30. O sea que era un lapso de una hora llevaba a presentar. Miren, qué información tan importante. ¿Cuánto tiempo demoraban en presentar un cordero de la ofrenda tamid? Era entre que lo preparaban y lo ponían en el altar, una hora. Eso es lo que está diciendo el Tratado Pesajim. Entre prepararlo y ponerlo en el altar, una hora. Dice, en la vigilia de la Pascua se sacrificaba a las 7:30. Miren, se adelantaba la ofrenda tamid a las 7:30 para que a las 8:30 se colocara y a partir de las 8:30 se empezaba a trabajar con los corderitos de Pascua. Esto era en un día regular. Si era en la vigilia de un sábado, se hacía a las 6:30, se pasaba la ofrenda diaria a las 6:30 para que a las 7:30 ya estuviera en el altar y a las 7:30 se presentaba los corderitos de Pesaj. O sea que para este tiempo, ¿por qué? Para dar tiempo a que las personas pudieran presentarse en el templo, llevar el corderito, manipular la sangre de los sacerdotes, llevarlo y cocinarlo y después sentarse en su casa a comer. O sea, se maneja de esta forma para dar tiempo a que todos puedan llegar al comienzo del día 15, cada uno, todos unánimes al mismo tiempo, todos haciendo el mismo movimiento, comiendo del cordero de Pesaj. Todo el pueblo es uno. Y por eso que se permitía en este día tan especial mover la hora de la ofrenda del cordero de la tarde una hora antes, si era un día regular, y si era un día de Shabbat, 2 días antes. Si era víspera de un Shabbat regular, si era un viernes, se hacía 2 horas antes. Para que pudieran dar 2 horas más, para que las personas pudieran procesar el corderito, cocinarlo, llevarlo a su casa. Los que han estado en el templo, poderse cambiar, ponerse bien lindos y poder sentarse a la mesa de Pesaj con toda su familia a comer, a reclinarse como reyes y a disfrutar de la libertad que el Eterno nos ha dado. ¡Wow! Miren qué interesante, familia. Todo el pueblo estaba sincronizado. Miren cómo el templo sincronizaba la vida de todas las personas. Desde el momento que se empiezan los preparativos hasta este punto, todo el mundo estaba sincronizado con el templo. ¡Wow! Increíble. Vamos a volver al siguiente paso. Paso número 5. Dice, cada miembro de la nación judía que estuviera cerca del templo tendría que ser registrado sobre una ofrenda de Pesaj. Por lo tanto, había miles de animales para sacrificar o solo docenas, según el periodo particular de la historia. Miren lo que dicen los autores. Había momentos que eran docenas, pero hubieron momentos, y principalmente en el primer siglo, y como evidencia lo tenemos a Flavio Josefo, un historiador del primer siglo, en el libro Antigüedad de los Judíos, él menciona que en un año hubieron 256.500 corderos que se presentaron para un Pesaj. Multipliquen eso por 10, porque son un cordero cada 10 personas. En Jerusalén hubieron en un año más de 2.566.000 personas celebrando Pesaj. ¡Wow! Esto es increíble, familia. Y esto lo sabemos conociendo una fuente primaria que es Flavio Josefo, que vivió en el primer siglo, que él todo lo que vio lo documentó. Y él nos dice, en un año se procesaron en el templo 256.500 ofrendas de Pesaj. Hubieron
Y eso es un gran... hay que seguir estudiando porque ¿cómo hicieron para procesar en un lapso de 3 horas tantos corderos? Es muy probable que el Sanedrín haya dicho, ok, el tiempo límite son el 14 de Nisan, vamos a empezar 1 o 2 días antes. Porque miren la cantidad de corderitos. Ahora vamos a entender por qué Yeshua el día 13 estaba comiendo el Pesach y no el 14. Porque en el primer siglo esto era algo mínimo que se presentaba todos los años en Pesach. Y todos tenían que comer delante de la presencia del Eterno. Wow, esto es increíble, familia. Miren qué interesante. Vamos a ver qué más dice. Porque dice que ahora ya sabemos del número. Sabemos que todo el que tenía que comer en el Pesach, que iba a comer en Judea, en Jerusalén, se tenía que registrar. Ahora dice, aquellos que estaban en las cercanías, ¿cuánto era la cercanía? Esa es la pregunta. ¿Quiénes estaban obligados sí o sí a subir a Pesach? Obviamente todos los israelitas tenían que subir. Por más que vivieran del otro lado del mundo, tenían que venir. Si lo disponían y si podían hacerlo, lo podían ir. Y tenemos la evidencia en Hechos, capítulo 2, que para el día de Pentecostés habían judíos que eran de la diáspora, que venían de Roma, que venían de Grecia, que venían de Babilonia. O sea, todo el mundo quería subir. Pero sí habían puesto un perímetro de los cuales sí o sí tenían que subir a Pesaj. ¿Cómo sabemos esto? En el Tratado Pesajim, miren lo que dice en el Tratado Pesajim, capítulo 9, verso 2 dice, ¿cuál es el camino lejano? O sea, ¿qué es lo que consideraban los sabios, el Sanedrín, como las personas que estaban como lejanos? Y dicen, desde Moadim en adelante, una distancia semejante en cualquier dirección. Esta es la opinión de Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer dice, desde el umbral del atrio en adelante. Ya, Rabbi Yosef dice, por eso se pone un punto sobre el gel, o sea, es un lugar en el templo, no para señalar una verdadera distancia, sino para indicar que se encuentra a partir del umbral del atrio en adelante. O sea, se consideraba desde la puerta Nicanor a una distancia a la localidad de Modim. Modín se encuentra a 34 kilómetros de Jerusalén. O sea que en un radio de 34 kilómetros, todos los que vivan a 34 kilómetros no tenían pretexto para no subir a las 3 convocaciones de peregrinación. Panes sin levaduras, Pentecostés, Sukkot. Todo el que vivía por fuera de los 34 kilómetros tenía la opción D. Pero el que vivía de los 34 en adelante tenía que subir. Dentro de los 34, o sea, de entre los que viven entre el templo y Moedim, todos esos que vivan en 34 kilómetros a la redonda, tenían que subir. No podían decir que no. Tenían que llevar sus primicias frescas. No podían llevar sus primicias en moneda. Tenían que llevar sus cosechas y cuando tenían vino, tenían que llevar sus uvas frescas. Pero aquellos que vivían fuera de los 34, por ejemplo, en las primicias, si tenían uvas, podían llevar pasas de uva. Porque de esa forma aguantaba un día, 2 días. Y por lo general 34 kilómetros se hacían en un día de camino. O sea que todos los que vivieran por más de un día de camino tenían ciertas, podemos decir, libertades para poder traer su ofrenda. Podían traerla en dinero, podían traerla en productos como la vid seca, como pasas de uva. Entonces miren qué interesante, familia, todo lo que uno va aprendiendo con respecto al Pesaj, cosas que no teníamos en consideración. Entonces ahora ya vemos que en el punto 5 se nos está hablando de quiénes podían. O sea, no solo los requisitos, sino que también todo aquel, ahora entendemos por qué tienen que registrarse. Porque se tenía que comer en Jerusalén, dentro de las murallas de Jerusalén. Se tenía que comer en un punto específico. Dice, la ofrenda de Pesaj fueron sacrificadas en 3 grupos, dice. Dice que todos aquellos cuando se subían para el sacrificio se dividían en 3 grupos. No podían ser más, sino eran de 3 grupos. Porque se declara en Éxodo capítulo 12, verso 6, toda la congregación de la Asamblea de Israel la sacrificará, usando 3 términos, congregación, asamblea e Israel. Y no hacemos un grupo de menos de 30 personas. Miren lo que dice el comentario. Eso exactamente, eso es cuando van a presentar ahora el cordero, ya ahora están en el templo, se arman 3 grupos de personas. Mínimo, dice, tiene que haber 30 personas por grupo. Y van a pasar a un lugar específico en el templo. Miren, vamos a ir al app del templo. Vamos a ir al app del templo. Acá, miren, qué interesante. No sé dónde estamos. Paren que acá, vamos a ir por acá.
Uy, ¿dónde estamos? Ah, ya sé dónde estamos. Estamos fuera de la muralla de los 500 por 500. Miren, vamos a entrar aquí, esta es la muralla. Espero no perderme, familia. Miren, vamos a entrar por aquí. Vamos a entrar por aquí. Ok, aquí estamos. Vamos a hacerlo más fácil. Vamos a ir a este punto. Vamos a ir acá. Acá estamos en el atrio de las mujeres. Vamos a salir hacia el sector norte. Vamos a ir por esta puerta al sector norte. Y en el sector norte hay dos puertas que dan justamente a la Zahara. Esas puertas se llaman la puerta de las mujeres y las puertas de los corbán, la ofrenda. Aquí que estamos aquí, esto que subimos aquí se llama el gel o contrafuerte. También lo vamos a ver en las escrituras, en los profetas. Se habla como el contrafuerte, el contramuro. Sería esta explanada que estamos aquí caminando de escalones juntos con esos escalones que están aquí. Estas eran dos puertas que existían de este lado. En el lado norte se llamaba la puerta de las mujeres y la puerta de las ofrendas. Y después habían dos puertas similares del otro lado en el sector sur. Aquí se agrupaban todas las personas y se los dividían en tres grupos. Obviamente que estas personas tenían que cumplir con los requisitos de ser parte de Israel. ¿Por qué? Porque tenían que cruzar el Soreg, ese cerca que estamos viendo enfrente. Entonces ellos se agrupaban acá, se abrían esas puertas y entraban mínimo de 30 personas. Miren, entraban algo así, familia. Quiero mostrarles esto para que tengan una ilustración de lo que sucedía a la hora de abrirse las puertas. Miren, esto es lo que sucedía. Esas puertas que estamos viendo ahí son las puertas que se abren acá. Mínimo. Wow, muy buen punto, muy buen punto. Imagínense que mínimo son 30 personas por grupo. O sea que estamos hablando de por grupo, sería en total 90 personas como mínimo que presenten. Familia, yo creo que nunca pasó eso. Pero era un mínimo, era un mínimo. Imagínense el día que hubieron 256.500 corderitos. Esas puertas, cuando se abrieron, cuando los levitas las abrieron, la cantidad de gente que entró a estas cámaras. Estos eran cámaras, familia. Eran las paredes del templo, pero que eran cámaras. Esas paredes eran como edificios. Miren, vamos a entrar justamente a ese lugar. Miren, esto. Acá entraba un grupo de mínimo 30 personas. Esto era inmenso, familia. Esto era inmenso, grandísimo. Y los sacerdotes estaban detrás de esta puerta, esperando ya todos, paraditos en formas de hileras, que van hacia el altar. Me voy a ir uno más a la otra puerta más grande, que justamente tenemos visita al altar. Es esta puerta de acá, que vamos a ver que es exactamente lo mismo. Miren, ahí hay un corderito. Aprovechamos. Estamos acá, a ver, es la misma. Es la otra puerta. En estas puertas se abrían, cuando se abrían estas puertas, como vemos acá en la imagen, las personas entraban. Y los sacerdotes estaban todos aquí dispuestos en hileras, ya mirando hacia el templo. Vamos a usar esta puerta que está más cerca. Todos estaban mirando en hilera hasta el altar, porque cada uno tenía un cuenco de oro o de plata para tomar la sangre del corderito y pasarla en pasamano hasta el altar y derramarla en el altar. Porque ese era, el protocolo de el manipular la sangre. Entonces, miren, interesante, sucedía de este lado norte y sucedía del otro lado, del lado sur. Conjuntamente, entraban 3 grupos por puerta. Imagínense la cantidad de personas. Pero mínimo eran 90 personas. Pero eran 4 puertas. De esas 4 puertas, mínimo eran 90 personas por puerta. Pero imagínense ahora, cuando hay una gran cantidad de personas, estos grupos eran muy grandes y entraban y todo esto tenía que hacerse de forma sincronizada. Nada podía salir fuera de su lugar. Entonces estaba el sacerdote que venían, traían el corderito, lo degollaban, tomaban otros la sangre y iban pasando pasamanos. Entonces imagínense todo el trabajo que se hacía ese día. Exactamente, buen punto lo que acaba de aclarar mi esposa. Se tiene que hacer todo con respeto, con cabaná. Los sacerdotes tienen que estar en lo que están y recuerden que ellos te habían terminado 1 hora antes el servicio de la ofrenda tamid.
pero tenían que seguir trabajando. Y no era solamente la familia que le correspondía trabajar esa semana, sino que eran todos los órdenes estaban colaborando ahí. Entonces imagínense la cantidad de sacerdotes que tenían que trabajar y trabajar de forma sincronizada, simultánea, sin pisarse, sin pecharse. Cada uno tenía que saber lo que tenía que hacer y no estorbar al otro y tener la kavaná, la reverencia, la intención correcta, porque si el sacerdote no lo tenía, la ofrenda era descalificada. Y si la persona también no tenía la intención correcta, también era descalificada. O sea, imagínense lo solemne que era este momento. ¡Wow! Interesante, ¿no? Miren cuántos... Ahora vamos a ese punto, mi hermano. Vamos a ver ahora un poquito más, porque ahora vemos cómo las personas entran a ese lugar. Miren, vamos a ir, ahora sí, lo que dice, miren el punto 11, dice, como se explica en este pasaje posterior, la gente entraba al patio con sus ofrendas hasta que se llenaba por completo. Entonces se cerraban las puertas. O sea, miren lo que sucedía acá. Se abrían las puertas, dejaban que ese lugar se llenara, las cerraban, ese era el primer grupo. Mínimo eran 30, máximos todos los que pudieran entrar. ¿Ok? Entonces dice que se cerraban las puertas. Esas personas constituían el primer grupo. Cuando estas primeras ofrendas hubieran sido completadas, dejarían pasar a las otras para llenar el patio, creando el segundo grupo. Cualquier pueblo que quedara formaría el tercer grupo. O sea, los que quedaban eran los que formaban el tercer grupo, que mínimo eran de 30 personas. Pero por lo que estaba leyendo en la Mishnah, siempre el tercero era un poquito más chico, porque todos querían que entrar primero, ¿ok? Entonces dice que el grupo tercero era más chico, pero no menos de 30. Aquí aprendemos que si el número de personas del Tajor, o sea, puras en Jerusalén, era poco, y casi todos podían ser incluidos en el primero dos grupos. Ellos aseguraban de que el tercer grupo también tuvieran al menos 30 personas. Si el número de personas fuera extremadamente pequeño, algunos podrían permanecer, ¡wow!, los hermanos cubriendo a sus hermanos. Podrían permanecer en el primer grupo para asegurar que hay 30 en el segundo grupo, pero en cada grupo tenía que estar presente un mínimo de 10 personas. Por lo tanto, el número mínimo absoluto de personas necesario era para llegar a 3 grupos era 50. O sea, miren lo que está diciendo. Esto es bien fácil de entender, familia. Habían 50 personas. Digamos que en un año, por forma excepcional, los sabios dicen, bueno, van a venir 50 personas a presentar pesas porque están todos impuros. O porque había persecución, o porque estaban todos dispersos, pero dice que, poniendo un caso, que 50 personas solamente se presentaran a pesas, el primer grupo iba a ser de 30, el segundo iba a ser de 20. Entonces, ¿qué tenían que hacer? De los primeros 30, se quedaban 10 para cubrir los 30 para que el segundo pasara. Y si había, por ejemplo, 60 personas, el último grupo iba a ser de 10. Entonces, de los otros dos grupos, se quedaban 20 personas para que los que quedaron al último pudieran hacer el procedimiento. Porque si no eran de 30, no se hacía el procedimiento, no era válido. Entonces, miren qué interesante, familia, cómo el pueblo no miraba, podemos decir, su propio beneficio, sino que tenía que estar procurando que sus últimos hermanos también pudieran hacerlo. Y si no daba el número, yo me voy a quedar para que mi hermano pueda presentar su corbán de Pesaj. Por eso se los quise leer, familia. Porque miren cómo el pueblo trabajaba conjuntamente. Seguro tenían 1001 diferencias, pero a ese momento de presentar el corbán de Pesaj no había diferencias. Todos trabajaban conjuntamente. Vamos a continuar, familia. Esto es bien interesante. Vamos a continuar. Vamos a seguir con el paso número 6. Dice, el siguiente pasaje, el autor describe el procedimiento que se usa para ofrecer la gran cantidad de ofrendas de Pesaj que se llevaba al patio del templo en el día anterior a Pesaj. ¿Cómo se sacrificaba el Pesaj? Entraría el primer grupo hasta llenar el patio. Luego cerrarían las puertas de la corte del patio y comenzarían a degollar la ofrenda de Pesaj que había en el patio. Cada uno con un cuchillo válido
tendrían en cuenta en el momento de la matanza que lo estaban realizando por el bien de los dueños que estaban registrados en ese Pesaj, así como por el bien de la ofrenda de Pesaj, como está escrito en Shemot 12:27. Y dirás, es una ofrenda de Pesaj sacrificada a Hashem, de la que se deduce que su sacrificio debe ser por causa del Pesaj. ¿Qué quiere decir? Acá está hablando de quien procesan el degollamiento y la toma de la sangre para verterla en el altar. Tienen que hacerlo, como decíamos recién, con kavaná, con el corazón y la intención correcta, por el bien no solo del servicio de Pesaj, sino por el bien de la persona que ofrenda eso, que ofrenda el cordero de Pesaj. Y la persona tiene que tener bien en claro que lo que está ofreciendo es para Pesaj, marcar una diferencia. Y por eso es que cuando llegaban a ese punto, cuando llegaban a este lugar, ¿qué hacían las personas? Llegaban acá a la puerta, acá estamos dentro, pero bueno, llegaban al umbral donde está paradito ese corderito ahí. Llegaban ahí, vamos a tomar ese ejemplo, llegaban ahí, ponían el corderito ahí, acá estaban los sacerdotes, el que degollaba y uno que tomaba la sangre. Y eso iban pasando las copas o los recipientes, los iban pasando para que llegara esa sangre al altar. Entonces miren, la persona llegaba ahí, sobre ese corderito colocaba las manos, que representaba ¿qué? ¿Qué representaba el poner las manos? La posesión, que era mío y que yo lo estoy entregando para una ofrenda de Pesaj, y que quedara claro que era para una ofrenda de Pesaj. Entonces, cuando yo hacía esa aclaración, los sacerdotes procedían y lo hacían con kavaná, con reverencia. Entonces, miren qué interesante. Entonces, ahí entregaba la persona el corderito, y ahora los sacerdotes empezaban a manipular esta ofrenda y la sangre. Vamos a ver qué más dice, familia. Vamos a adelantarnos un poquito más. Vamos a ver qué más dice. Dice, punto 7. Aquellos que matarían el Pesaj y aquellos que recibían la sangre, así como aquellos que acercarían la sangre para derramarla sobre el Mizbeach, se pondrían en filas que conducían del Mizbeach, sosteniendo los mizcarot, o sea, los cuencos de oro y de plata, hasta el altar, que es lo que nosotros estamos hablando, de que se ponían en forma de fila. Habían grupos por el norte y habían grupos por el sur. Todos los sacerdotes en hileras haciendo pasamano de los cuencos de oro. Punto 8. El que realiza la shejitá, o sea, el degollamiento, sacrificaría cada animal por turno en la cabecera de una de las filas, y un cohen recibiría la sangre, la sangre en un cuenco. Le entregaría al mizdrach, o sea, al siguiente cohen en la fila, y ese cohen se le entregaría a otro cohen, y así sucesivamente hasta llegar al mizbach, que es el altar. O sea, miren cómo trabajaban, familia. Todos eran sincronizados. Nadie se sobreponía sobre otro. Miren qué interesante. Vamos a ver el punto número 9. Dice, mientras estos participantes sacrificaban y traían la sangre de sus ofrendas en Pesaj, los levitas cantaban Halel. O sea, mientras estaba preprocesando lo que eran los corderitos, las personas entraban, llegaban, identificaban el cordero para qué era, los sacerdotes lo manipulaban. Mientras ellos hacían eso, los sacerdotes, ¿dónde estaban cantando? Los levitas, ¿dónde estaban cantando, familia? Estaban sobre la puerta de Nicanor. Allá donde está la puerta de Nicanor, a ver si podemos llegar acá. A ver, ahí sí. Ahora sí. ¿Dónde esto? Se llama el Dujam. El Dujam, vamos a ir hasta allá, familia. Porque acá estaban los sacerdotes. ¿Dónde estaban los levitas? Los levitas estaban sobre esta puerta que vemos aquí, que está al este, que se llama la puerta Nicanor, así como lo vemos ahí, equivalente a la puerta del este del tabernáculo. En esta escalinata estaban los levitas, los cantantes y los músicos. Mientras que en aquel sector, en esas dos puertas grandes, y miren qué hermosa vista acá vamos a tener. En estas otras puertas grandes que vamos a ver por aquí, vamos a ver que ven acá que hay otra puerta grande ahí en el medio. Bueno, ahí también estaban los sacerdotes. A ver si la vemos, esa puerta que está ahí grande allá. Bueno, recibiendo. Mientras ellos estaban haciendo todo eso, en este sector del templo, estaban acá en estas escalinatas, los levitas cantando los salmos Halel. Ahora, ¿cuáles son estos salmos Halel? Son del 113 al 118. Eso es lo que estaban haciendo
los levitas. Entonces miren qué regocijo que era. Y después yo los invito a que tómense el tiempo de leer los salmos Jalel, del 113 al 118. Entonces dicen que estaban, ¿qué? Cantando los levitas los Jalel. Si terminaron el Jalel, el grupo que estaba en el patio aún no había terminado de ofrecer el Pesaj, lo repetían por segunda vez. Si los levitas terminaban el Jalel por segunda vez antes que la gente hubiera completado la ofrenda, lo cantaban por tercera vez. Cada canto de Jalel estaba precedido por 3 toques. Miren, familia, estaba precedido por 3 toques de trompetas. Un tequiá, toque largo, un teruá, serie de ráfagas de 9 toques, y luego otro tequiá. O sea, miren cuántas veces sonaba la trompeta. No es solo algo limitado a la ceremonia de Yom Teruah para el 1 de Tisri, el inicio del año, el año civil, sino que todo el tiempo en el servicio del templo había sonidos de trompetas. Entonces ahora cuando Yeshua dice, o se habla en las escrituras en nivel profético del sonido de la trompeta, lo válido sería cuál trompeta suena. Porque había trompetas en la ofrenda diaria, había trompetas en las ofrendas Musaf, había trompetas en la ofrenda de Pesach, había trompetas en la fiesta de Yom Teruah, había trompetas en Yom Kippur y había trompetas en lo que era la declaración del año de jubileo. Ahora, algo para investigar. Y pueden ver, hay un estudio que se llama El sonido del shofar, el sonido de la trompeta, en nuestro canal de YouTube. Lo van a poder encontrar y poder profundizar más en eso. Entonces, vemos que mientras se procesaban los animalitos, los levitas cantaban, sonaban las trompetas. Era un día de gran regocijo. Vamos a ver el punto 10. Cuando el Cohen de cada fila que estaba de pie al lado del mizbeach, o sea, del altar, recibía cada vaso lleno de sangre del Cohanín a su lado, derramaba la sangre en el altar, lentamente sobre la pared del mizbeach, en una sola aplicación, sobre la base, según el versículo de Deuteronomios 12:27. Y la sangre de tus ofrendas sacrificadas se derramará sobre el mizbeach de Adonai. Paso 11. O sea, llegaban aquí al altar, o sea, era todo, recuerden, era una fila, una línea de sacerdotes pasándose la sangre. Llegaban y cuando llegaba aquí al último que estaba acá, ¿qué lo hacía? Derramaba lentamente. No se está viendo, familia, voy a ponerlo aquí, acá. Derramaba, miren, acá estaba la fila de sacerdotes que llegaba hasta aquí y el último que estaba paradito acá derramaba la sangre sobre la base del altar. ¡Wow! Y así después devolvía el cántaro vacío y recibía, y uno por uno iba haciendo así. Y lentamente, no era que lo hacía, llegó, ¡fum!, lo tiro. No, así rápido, no. Se tomaba el tiempo y es muy posible meditando en lo que estaba haciendo, asegurándose que esa sangre que se derramaba en el altar cumpliera su función de expiar a la persona que estaba trayendo ese corderito. Porque recuerden, la sangre es vida, expía, trae vida. Entonces, por eso lo hacía con cabana, por eso dice lentamente, lo hacía con reverencia. Dejaba ese, pasaba y así sucesivamente. Y no estaban los otros sacerdotes, apúrate, no. Cada uno estaba en lo que tenía que hacer y todos sincronizados con el mismo tiempo. Y eso es increíble, familia, ver cómo el templo funcionaba de tal forma que era como ver un reloj suizo trabajando a la perfección. Eso es algo increíble, familia. Vamos a volver aquí al punto, habíamos quedado en el punto 10, vamos al 11. Dice, después del Serijak, o sea, después de haber hecho todo el procedimiento de manipular la sangre y de haber degollado al animal, colgaban la ofrenda de Pesaj en los ganchos de hierros colocados en la pared del patio y en los ganchos de los pilares, y quitaban toda la piel de cada animal. ¿Qué quiere decir esto? Miren, miren el punto 22, dice, se refiere a los ganchos sujetos a los pilares de la área de despiece. Ok, ¿cuál es esa área? Vamos a ir a la app del templo. En este lugar, allá donde estamos viendo, justamente este lugar de aquí. Dice que se colocaban en estos ganchos como estaba ese corderito. Todos estos pilares estaban llenos de corderitos, en donde habían sacerdotes especializados que le quitaban la piel, quitaban lo que no se podía comer para que otro sacerdote lo pudiera llevar y quemarlo en el altar. Y después, una vez hecho eso,
se lo devolvían a la persona para que vaya y lo cocine. Eso es lo que sucedía. Y eso es lo que está sucediendo. Miren, para que tengan una mejor imagen, vamos a ir a esta representación gráfica, familia. Vamos a ir a esta representación gráfica. Eso es lo que sucedía. Cuando había espacio, se los colgaba en los pilares. Pero cuando no había espacio, entonces se colocaba entre los hombros un palo, lo colgaban ahí, cuidando de que no se rompiera ningún hueso y lo despellejaban al animalito. Eso es lo que sucedía. Eso es lo que nos está hablando en este punto, en el punto 11, cuando se refiere al despiece del animal. Punto 12. Después de degollar el animal, procedían a abrir la cavidad del estómago, quitaban las partes del sacrificio que consistían en las grasas que estaban encima del quereb, o sea, de todo lo que eran el hígado, el dedo del hígado, o sea, todo lo que no se podía comer del animal, que se tenía que quemar en el altar, como los 2 riñones, junto con la grasa sobre ellos. Luego realizaban la menujá, lo mecían sobre el resto de las entrañas hasta que se eliminaban los excrementos y otros desechos. Luego las partes del sacrificio se colocaban en un recipiente y se salaban, momento en el cual el Cohen las ofrecería encima del mizbeach. Los eimiurum de cada peaj se ofrecían por separado. O sea, ¿qué quiere decir? Por cada animalito que se procesaba en este sector se procesaba cada uno de esos animalitos. El procedimiento era sacar todo lo que no se podía comer del animalito, lo salaban, si había que llevarlo a lavar, se los llevaba y se los lavaba en esta cámara que se llama la cámara de la chispa. Había una cámara llamada la cámara del lavado, en donde lavaban las entrañas, las preparaban, las salaban y las presentaban en el fuego del altar. Eso es lo que se hacía, por cada uno. También se llena aquí, al lado del altar habían 2 mesas que se salaban, o sea, están del otro lado, están del otro, exactamente, miren cómo se acuerda mi hermana, estaban del otro lado. Vamos a ir para allá para que los que no lo han visto, yo lo invito, familia, mientras vamos hacia allá, miren lo importante que es conocer el templo, porque miren todos los detalles que conlleva Pesaj y no lo sabíamos, y esto sucedía en los tiempos de Yeshua. Y en este lugar era donde uno de los sacerdotes venía con la bandejita, con las vísceras limpias de ese animalito, las dejaba aquí, otros las salaba y otros las subía y las quemaba. ¿Se imagínense la cantidad de sacerdotes que estaban trabajando alrededor del altar? No juntaban todos, y bueno, vamos a juntar de 20 corderitos, no, una por una. ¿Qué es lo que dice? Exactamente, sería lo más práctico. Junto de todos, voy y presento una, no, una por una. ¿Por qué era esto? Por la reverencia, por la kavaná. Porque la persona también se supone que lo estaba haciendo con la misma reverencia y se tiene que hacer todo con la intención correcta. Exactamente, como para Hashem. Para Hashem. Es algo que se está haciendo para Dios, no por el bien de las personas, porque yo quiero comer y ya se me acerca la hora, tengo que llegar. No. Ahora entendemos por qué era tanto tiempo de preparación. Porque no era, me tengo que apurar porque no. Era todo con tiempo, todo lleva su tiempo. Y todo tiene que hacerse correctamente, porque ¿para quién es? ¿Es para mí? ¿Es para el sacerdote? No, es para Hashem, es para Dios. Entonces es por eso que se hacía con tanta reverencia, con tanta meticulosidad. Entonces vamos a continuar viendo otro de los puntos, que dice el punto 13. Después de que los 3 grupos hubieran completado el servicio de su ofrenda de Pesaj y salido, lavarían el patio incluso en Shabbat. Ok, porque imagínense la cantidad de animales. Procesaron, vamos a poner un número, 60.000 animales en un día. ¿Cuánta sangre había derramada en el altar? ¿Cuánto había? Entonces, ¿qué es lo que dice? Que cuando ahora se terminaba con la faena, ¿qué es lo que hacían? Llenaban el patio, como vemos ahí los sacerdotes limpiando. Ellos tampaban, miren, en el templo, en el patio habían como resumideros, drenajes, en donde sacaban aguas de los manantiales que habían debajo del templo, llenaban el patio, los sacerdotes hacían lo que estamos viendo ahí, limpiaban, familia, limpiaban,
pasaban el palo de piso, limpiaban con escobas, limpiaban la sangre con ese agua. Y una vez que ellos limpiaban, sacaban lo que obstruía los resumideros y ese agua caía por el drenaje y se desembocaba en el arroyo del Cedrón y bajaban al sector sur, que era conocido como los campos de sangre. Eran los campos más fértiles de Jerusalén. ¿Por qué? Porque este agua les daba vida a esos campos. Agua con sangre, el mejor fertilizante. Entonces, eso es lo que sucedía. Miren, y a pesar de que era sábado, los sacerdotes tenían que limpiar ese área. ¿Por qué? Porque es un área sagrada, santa, para el servicio a Hashem, servicio para Dios. Entonces, miren lo que dice. El punto 13 sería básicamente esto. Los sacerdotes tenían que limpiar toda la sangre, limpiar todo lo que era el lugar del altar, de todo lo que había sucedido una vez que pasó el último grupo. ¿Ok? Cuando el último grupo pasaba, vamos a ver qué dice el 14. Después de que se había ofrecido la grasa de la ofrenda de Pesaj, el dueño de cada ofrenda tomaba su Pesaj junto con su cuero y lo traía a su casa en Jerusalén y lo asaba y lo comía esa noche. Eso es lo que sucedía. Entonces miren lo que sucedía. Se reunían, nadie se iba hasta que no pasaba el último. En el tratado Pesajim da un poco más de detalle en donde dice que todos los grupos esperaban en el Heil, en las escaleras que daban ingreso al templo, o sea, en este lugar donde vamos a salir de por aquí, vamos a irnos por acá. Salían, cada grupo que terminaba, esperaban a que pasara el último, nadie se iba. ¿Por qué sucedía esto? ¿Por qué estaba sucediendo esto de que nadie se iba? Para asegurarse de que hubieran mínimo 30 personas por grupo. Entonces nadie se iba a ir de ese lugar. Entonces vamos a salir por acá. Entonces el último grupo estaba acá. El último corderito que se estaba presentando es este que está acá en la puerta. Cuando esta persona que presentó ese último corderito terminó, se lo entregaron limpio para que lo queme. Entonces, ¿qué hacía? Lo llevaban, aquí estaban en este área, miren, en estas escalinatas, en estas otras escalinatas, en toda esta plataforma que estamos viendo acá, estaban todos esperando a que saliera el último. Cuando el último salía, recién todos se iban para su casa, de acuerdo a lo que dice el tratado Pesajim. En el capítulo 5 y 6 habla de esto. Dice, se iban todos y cada uno iba a cocinarlo, prepararlo, para que todos juntos, a la misma hora, pudieran comer el cordero de Pesaj. ¡Wow! Hasta eso estaba sincronizado, familia. Eso es bien interesante cuando vemos este punto. Entonces estaban todos ahí esperando. Justamente donde estamos en la app del templo es este lugar que vemos aquí de las gráficas del Instituto del Templo. Miren qué interesante. Punto 15. La Torá requiere que la ofrenda de Pesaj sea asada. Está prohibido cocinarla de otra manera e incluso consumirla cruda. ¿Cómo sería la ofrenda? ¿Cómo se asaría la ofrenda de Pesaj? Eso es algo que nos tenemos que preguntar. Traían un palo de madera grande, de granada, atravesaban al animal desde dentro de su boca hasta que salía por detrás del animal, hasta el lugar de su excreción, y luego suspenderlo dentro del horno con el fuego debajo. También colgarían sus patas y sus entrañas en el asador del horno, fuera del animal. O sea, tomaban las entrañas, las que se podían consumir, las colocaban como a la parrilla y al animalito lo colgaban de un palito de granada. O sea, más o menos, para que tengamos una idea de lo que sucedía, era eso. Ven que hay una parrillita, ahí en esa parrillita ponían las entrañas, mientras que el animal lo colgaban en el horno atravesado por un palo de granada. Interesante que el palo de granada es bien aromático. Podríamos decir que es como un aliño para el corderito. Ya venía salado. Ya le habían salado en el templo. Recuerden, todo esto son ofrendas y todas ofrendas llevan sal, porque representa el pacto perpetuo con el Eterno. O sea, miren, y esto cocinándose, recuerden, se podía cocinar en menos de una hora, porque son animales muy pequeños. Se cocinaban rápido. Entraba uno y salía otro. Pero miren, miren, familia, ¿cuándo tuvimos esta imagen de cómo era el servicio de Pesaj?
Miren todo lo que conlleva, lo que nosotros habíamos hecho. Eso es fácil, voy, presento un corderito, me lo dan, lo cocino y me lo como. No, miren todo lo que conlleva. Y cuánto hemos aprendido en cuanto a la preparación, a la reverencia, al trabajar como un equipo, el pueblo, que no haya diferencias, por más que las haya, pero hay un momento en el año en el que no hay diferencias. ¿Cuál es? Las festividades. Y cada uno se espera. Y todo el pueblo al mismo tiempo se sentaba a la mesa y se reclinaba y comía. Miren qué interesante. Vamos a volver a la bodaja de Corbanos. Paso 16. Ese mandamiento positivo, comer la ofrenda. Miren, es un mandamiento positivo comer la ofrenda de Pesaj en la noche del 15 de Nisan. Primera noche de Pesaj, como dice Éxodo capítulo 12, verso 8. Esa noche comerá la carne asada al fuego y matzá, panes sin levadura. Con hierbas amargas la comeréis. Otra ley exclusiva de la ofrenda de Pesaj es la prohibición, en Éxodo capítulo 12, verso 46, no quebrarás hueso en ella. Por lo tanto, se requiere mucho cuidado al cortar y comer la ofrenda. Imagínense que es un corderito de 8 días. Esos huesitos son muy frágiles. Había que tener mucho cuidado de no romper un hueso. Así se le comerían los miembros del grupo o el individuo que se recline para participar junto de la ofrenda de Pesaj cortaba la carne y se la comía. Podían cortar los huesos en la articulación, o sea, no romper el hueso, sino en la parte de la articulación se podían separar las piezas. Y se separaban las extremidades si así lo deseaban. Cuando llegaba a lo que es el nervio, recuerden que hay un mandamiento que no debemos comer el nervio ciático, podríamos decir, del animal. Ese nervio no se puede comer. Ahora, la pregunta es cómo lo sacamos de un animal tan pequeño. La prohibición es comerlo, no es que la carne tenga contacto. Eso es lo que enseñan los sabios. En este corderito de 8 días, ¿cómo van a sacar ese tendoncito? Es imposible. Entonces, ¿qué dice? Cocínenlo. Cuando lo estén desmenuzando para darle a cada uno su pedacito, cuando lo vean, lo retiran. ¿La descalifica la carne? No, porque la prohibición es no comer el nervio. No es que el nervio esté en contacto, eso ya lo hace no kosher a la carne. Recuerden que estamos hablando de un animal kosher, permitido. Entonces, es sacarla y me como la carne. Y eso es lo que dice. Por eso dice que no se lo comían, lo quitaban. Ahora entendemos. Miren cuánto tenemos que aprender a la hora de comer, familia. Miren qué interesante, cuánta información. Entonces dice que ese nervio lo quitaban y lo apartaban con el resto de los tendones, del resto de los tendones, huesos y membranas que quitaban dentro de la comida. La ofrenda de Pesaj no se eliminaba antes de ser preparada, pero no se limpiaba antes de ser preparada como otras carnes suelen ser. Porque recuerden, es muy pequeño el animal. Miren lo que dice el punto 37. ¿Dónde está el punto 37? Rambam sostiene que el pasaje, aparte de las piernas y las entrañas, fue asado con una sola pieza, completa con el nervio que estamos hablando que está prohibido comer. Aunque ese nervio está bíblicamente prohibido, Rambam sostiene que ese nervio no imparte ningún sabor prohibido que haga que la carne no sea kosher y por lo tanto puede eliminarse después de asado. Con respecto a qué grasa prohibida deben eliminarse, desde el rabab, kasher, y bueno, ahí dice todas las grasas, que esas eran las que se quemaban en el altar. O sea, que la persona recibía el animalito listo para comer, lo único que tenía que hacer era, cuando veía ese nervio, sacar ese tendón, que no se podía comer. Miren qué interesante, familia. Y una vez que estaban comiendo, dice el verso 17, la Pesaj se comía junto con matzá y hierbas amargas, según el versículo de Éxodo 12, capítulo 12, verso 8. Y matzá con hierbas amargas los comerás. ¡Wow! Miren qué linda imagen esta, familia. El caer el sol, toda la familia sentada a la mesa, reclinados, esperando que volvieran los dos encargados del templo, con el cabrito, con la ovejita, ya cocinada, y todos participando del Haggadah. Miren qué hermoso, familia.
todos los preparativos que llevaba para llegar a este momento que estamos viendo en esa imagen. Eso es lo que sucedía en cada hogar el 15 de Nisan, al iniciar el 15 de Nisan, al caer el sol del día 14. Cada familia se regocijaba, toda la familia estaba esperando a ese corderito y todos ser partes del Seder de Pesaj. Y una vez que habían terminado de comer todo esto, ¿qué sucedía? Verso 18. Halel se recitaban mientras se comía la ofrenda de Pesaj. O sea, una vez más se cantaban los salmos Halel, del 113 al 118. El Pesaj solo se podía comer hasta la medianoche. O sea que lo que vemos aquí sucedía entre las, podemos decir, 6 de la tarde hasta la medianoche. Ese era el tiempo para comer el cordero de Pesaj. Y toda la familia se regocijaba y hacían la Hagadá y hacían todo el Seder. Se alegraban, cantaban mientras comían. Algo que en un principio fue aflicción, termina siendo ahora de gran gozo. Siempre y cuando se haga de la forma correcta, con la intención correcta. ¿Y saben qué, familia? Acá vamos a hacer una conexión con los escritos del primer siglo. Y quiero invitarlos a que vayan, porque recuerden, ¿qué es lo que estaban haciendo en la comida? ¿Cantando qué? Lo Halel. Miren, vamos a ir a Mateo. Vamos a ir a Mateo capítulo. Vamos a ir a 26. Vamos a ir a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. 26, aquí abajito. Verso 30. Miren lo que dice el verso 30. Verso 30 dice, y cuando hubieron cantado el himno, mire, acá está hablando de Yeshua celebrando el Pesaj con sus discípulos. Dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Ahora, yo les pregunto, familia, a todos los que están también aquí en internet, cuando leíamos esto, ¿sabíamos cuál era el himno que ellos cantaron? No, cantaban himno. Y seguro se nos vienen los coritos, pero no eran los coritos, familia. Eran los salmos Halel. En otra versión, en la Dios habla y dice, cantaron los salmos, pero no nos dice cuáles. Ahora ya sabemos, conociendo el Seder de Pesaj, miren qué importante, familia, conociendo el procedimiento de cómo era ese día del Pesaj, lo que se hacía en el templo en esta semana. Conocemos ahora que miren la conexión que hacemos. ¿Qué estaba haciendo Yeshua con sus discípulos al comer? Cuando dice cantando himnos, estaban cantando los salmos Halel. Ahora, sumen eso al acto que Yeshua dijo cuando él partió el pan y dio la copa. Los animo a que hagan eso como tarea, familia. Tengan en mente lo que hizo Yeshua y lean los salmos Halel, principalmente el 118 y 116. Tienen que ver con el propósito que vino a hacer Yeshua. Eliminar la muerte eterna. Y él es lo que estaba haciendo y le estaba enseñando a sus discípulos. Cuando él le dice, tomad de esta copa que es mi sangre y comer de este pan que es mi cuerpo, ahora súmenlo los cantos Halel, principalmente del 116 al 118. ¡Wow! Es muy interesante. ¿Y saben qué, familia? Vamos a hacer otra conexión. ¿Será posible que Yeshua estuvo en este lugar? Miren, hay algo que se ha descubierto a través del rollo del Mar Muerto, un rollo que se llama el rollo del templo. Se descubrió que en uno de los lugares, mejor dicho, en las paredes de lo que es la muralla original de los 500 por 500 que habla Ezequiel capítulo 42, se vería de esta forma. Esas murallas que vamos a ver en la app del templo, que son estas murallas que vamos a ver justamente aquí, esta murallita que estamos viendo aquí, que tiene esa puerta, que eso yo les invito a que vayan y vean el tratado Midot que habla sobre el diseño, hablamos de esa puerta. Pero esta pared que vemos aquí es la muralla original de los 500 por 500.
La muralla que siempre va a permanecer en el modelo y diseño del templo, que no puede cambiar ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercero. Esta pared, de acuerdo a lo que dice el rollo del templo encontrado en el Qumran, dice que se veía de esta forma, familia. Se veía de esta forma. Y esto proviene de este recurso del rollo del templo del Mar Muerto. Se veía de esta forma. El equipo de Joseph Good, que es el maestro, nuestro hermano rico, que estudia en el templo, y su equipo, han podido determinar que esto era posible que existiera. Era como cada pared de 500 por 500 era como un gran hotel, en donde se disponían habitaciones de 10 codos por 20 de alto, para que los grupos de 10 a 20 personas pudieran comer el Pesaj de acuerdo a lo que dicen las Escrituras. ¿Y de dónde proviene esto? Cuando nosotros leemos Éxodo capítulo 32, del verso 27 al 28, se nos está diciendo lo siguiente. Miren, vamos a ir a Éxodo. Yo sé que es mucha información, familia, pero ¿saben qué? Me apasiona hablar de todo esto y quiero que podamos entender, pero miren cuánto tenemos que aprender, familia. Vamos a ir a Éxodo capítulo 32 y miren lo que dicen los versos 27 al 28. Estos edificios que estamos viendo en el templo provenían de estos versos. Los sabios entienden que provienen de estos versos. Dice el verso 27 y 28, dice, y esto es cuando sucedió lo del becerro de oro, y dice, y les dijo, esto es cuando cuando Moisés llama, ¿quién están con Dios? Y vienen los levitas y se paran al lado de él, y él les dice, y él les dijo, así ha dicho Adonai, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo y pasad. Y volved de puerta en puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Ok, familia. ¿Por qué dice están en el tabernáculo y dice pasar puerta en puerta? Ahí hay algo que nosotros no conocemos del diseño del tabernáculo. Que cuando estudiamos el diseño del templo, sucede que existía un lugar en estas paredes, cada una de estas paredes representaba a la ubicación de las 12 tribus, o sea que las paredes del norte correspondían a las tribus que estaban al norte, la pared del sur, las tribus que estaban al sur. Cada una tenía un lugar para ir al templo y comer la porción de Pesaj. Y eso es lo que entienden los sabios. Por eso en el rollo del Mar Muerto, que habla del templo, dice que existía esta pieza. Porque en el tabernáculo existían puertas en donde dicen que los levitas pasaron puerta por puerta. ¿Por qué dice eso? Y la mejor forma de entenderlo es con esta imagen. Esto mismo estaba representado, obviamente, a menor escala, porque recuerden, el tabernáculo era solamente para Israel. Aquí habían judíos que venían de lejos en el primer siglo. 2 millones, esos lugares fueron visitados en un Pesaj, de acuerdo a lo que nos dice Flavio Josefo, por más de 2,5 millones de personas. ¡Wow! Y es para dar cumplimiento al mandamiento que se encuentra en Deuteronomio, capítulo 16, verso 5 al 7. Miren, dice, y no podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Adonai tu Dios te dé. Recuerden, esto es cuando entran a la tierra prometida. Sino en el lugar que Adonai tu Dios escogiere para que habitase allí su nombre. Sacrificarás las Pascuas por toda la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Verso 7. Y la asarás y comerás en el lugar que Adonai tu Dios hubiere por la mañana regresarán y volverás a tu. Ok. Es interesante, ¿entendimos eso? No es tan fácil de entender si yo no conozco el diseño del templo. Porque le está diciendo, van a tener que ir a comerlo en el lugar donde Dios dice, donde Él puso su nombre, en donde Él escogió el templo, y después saldrás en la mañana y te irás a tu habitación. Aquí, familia. Ahí comían y cuando terminaban se retiraban a sus casas. Eso es lo que está diciendo Deuteronomio capítulo 16, verso 7. Y lo asarás y los comerás en este lugar. Yo me apunto porque justo lo estoy mirando acá. Acá, familia. Acá lo comerás.
lo asarás y vendrás y lo comerás, dice, en el lugar que Adonai tu Dios hubiere escogido, y por la mañana saldrás de este lugar y volverás a tu casa. Wow, ¿será posible que Yeshua comió el Pesaj en este lugar? ¿Será posible? Con esto quiero terminar, familia. Quiero invitar a mi hermana Ofelia Lidia. Que pueda leer Lucas. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 22. Vamos a ir a Lucas, capítulo 22. Ya te digo, mi hermana, cuáles los versos. Vamos a leer del verso 8 al 15, mi hermana. Lucas 22, del 8 al 15, mi hermana. Ok, sí. Y Yeshua envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decida al padre de la familia de esa casa. El maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí, ¿quién de ellos sería el que le habría de hacer esto? Amén, gracias. Amén, gracias, mi hermana. Miren qué interesante. ¿Qué está haciendo Yeshua? El Hagadá de Pesaj. Lo está haciendo un día antes porque es muy probable de que ese año en un día no hubieran podido procesar tantos corderos el día 14. Entonces, los sabios, el Sanedrín dijo, empecemos antes porque el límite es el día 14. Entonces vemos por qué el día 13 Yeshua está haciendo el Hagadá con sus discípulos. Pero ¿qué me llamó a mí la atención cuando yo aprendí esto? De que había un lugar en el cual se tiene que cumplir el mandamiento de Deuteronomio, capítulo 16, verso 7, y el vocabulario que usa. Cuando yo conozco el vocabulario del templo, sabemos por hecho, capítulo 2, que cuando se habla de un aposento alto, ¿de qué se está hablando? Del templo. Entonces, ¿qué dice Yeshua? Dice, ¿qué le está diciendo? Vamos a ver de nuevo. Dice que van a ir y van a buscar un hombre. Van a buscar un hombre. Miren lo que dice. Y ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Y él le dijo, he aquí, a la entrada de la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo hasta la casa donde entre. Otro término que también sabemos por Ezequiel, que es la casa. Isaías también habla de la casa de oración, que es el templo. ¿Ok? Y decid al padre de familia de esa casa. Y el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde ha de comer la Pascua con mis discípulos? ¿Qué dice el verso 12? Entonces él os mostrará un gran aposento que alto, ya dispuesto y preparado allí. O sea, familia, que esto estaba siempre para Pesaj, preparado y dispuesto allí, para el que no tuviera un lugar en Jerusalén donde comerlo, lo pudiera comer ahí. Y dar cumplimiento al mandamiento de Deuteronomio capítulo 16, verso 7. Wow, familia, ¿será posible que Yeshua estuvo en un lugar como este?
Wow, familia, miren qué importante haberle dedicado un buen tiempo a estudiar el servicio de Pesaj, cómo era la ofrenda del Pesaj, lo que hacemos en esta semana en el templo. Porque miren ahora yo leo la historia del Pesaj con Yeshua, él y sus discípulos. Ahora yo sé qué es lo que se hace, el paso a paso, el protocolo, qué es lo que cantaban, qué es lo que dijo Yeshua. No solo eso, sabiendo que lo dijo en el lugar que lo dijo. Wow, familia. Yeshua es el Hijo de Dios. Yeshua es ese mensajero que Dios envió para traer libertad de la muerte, familia. Y miren ahora cómo empieza a cobrar vida en la forma en que Yeshua lo dijo y lo hizo, obedeciendo hasta el mínimo detalle de los mandamientos, no dejando nada por fuera. Pero como nosotros no conocíamos el templo, no conocíamos el servicio del templo de Pesaj, entonces no veíamos estos detalles. Ahora vemos cómo Yeshua cumplió paso a paso. Hasta los Halel cantó. Hasta fue a comerlo, posiblemente en este lugar en el templo. Wow, familia. Por eso es importante. Ahora entendemos por qué Ezequiel dice en el capítulo 43, verso 10 al 12, que casa de Israel, cuando se arrepiente y se avergüence de sus caminos, estudie las entradas, las salidas, las leyes, el servicio del templo. Porque miren cuánto tenemos que aprender, familia. Cuánto tenemos que aprender en cuanto al Pesaj, el servicio. Y ahora vemos cómo los escritos del primer siglo se relacionan directamente con lo que hoy está sucediendo. Esta semana que estamos viviendo, la vivió Yeshua, hizo todos los mandamientos, se prepararon con anticipación. Ahora, ¿cuánto más nosotros, familia? Si este año estuvo un poquito complicado, no importa, el año que viene, si el Eterno nos permite, nos vamos a preparar con más tiempo. Te animo a que te prepares con más tiempo, que nos preparemos con más tiempo y que podamos ser parte de este tiempo, cumplir los requisitos, habernos preparado hasta sacando el hametz que hay dentro de mi alma, cumpliendo cada uno de los requisitos, porque Yeshua los cumplió. Si Él lo hizo, yo soy su discípulo. Entonces tengo que cumplirlo. Entonces, familia, los animo a que sigamos aprendiendo el templo y vean lo importante que es dedicarle tiempo al templo. Yo los invito a que se suscriban al canal de YouTube, que puedan ver estudios que hemos hecho del templo. Son gratuitos, familia, pueden verlo. Tratado Tamid, Tratado de Shekelim, Tratado Midot, Shabbat en el templo, Pesaj en el templo. Hemos visto mucho sobre el templo, familia. No hay excusas. Tenemos los recursos. Tenemos tesorosdeltemplo.com. También te invito a que te suscribas. Otro recurso para estudiar el templo más a profundidad. Familia, necesitamos estudiar el templo. Si somos casa de Israel, no necesitamos familia. Porque el templo va a permitir que cambie nuestro corazón. Es lo que Pablo le enseñaba a los corintios. Son el templo del Ruach HaKodesh. Son el templo del Espíritu Santo. Ahora queda en saber cómo funcionaba para que mi cuerpo funcione como parte de ese gran templo. Si lo vamos a dejar hasta aquí, familia, ha sido un gusto compartir este Shabbat de Joel Hamoed de panes sin levaduras con ustedes, haber compartido un poquito de lo que he podido aprender del templo y Pesaj, que la verdad me ha llenado el corazón y me ha dado el gusto de poder conocer más a mi Mesías Yeshua. Y yo los invito a que lo sigamos conociendo, familia. Shalom, nos vemos en un próximo estudio.